Atención, faunita celestial, os traigo un tema absolutamente fascinante y apasionante, aunque os aviso que este vídeo os va a dejar reflexionando. No es tan simple este vídeo que os voy a hacer sobre Urano en Géminis. Es apasionante este tránsito y vamos a mirar qué nos puede traer este tránsito. Quédate hasta el final porque tengo muchas joyas que compartir contigo. Del pensamiento dividido a la conciencia vincular no dual. Justamente aquí trabajamos esto de la conciencia relacional o vincular no dual. ¿Qué es esto? ¿Y si el caos mental que sientes últimamente, te has fijado, no fuera solo un error, sino un llamado? Urano va a entrar en Géminis y con él se activa un proceso profundo y es la intensificación de la percepción y el pensamiento binario, ¿sí? No es solo una revolución intelectual, es una revolución de conciencia y más. Ese tránsito nos invita a ver más allá de lo que pensamos, de lo que creemos como verdades inamovibles y desarrollar nuevas formas de pensar, comunicar, entender, comercializar, etiquetar. Y seguro que ya estamos pensando, ¿y eso es bueno o es malo? Ahí estamos en la conciencia binaria. ¿Es bueno o es malo? Mira, no es bueno ni malo, sino que vamos a desgranarlo poco a poco. ¿Te parece bien? ¿Qué es Géminis? Por ejemplo, pues el Géminis es un signo de la diferencia, que busca diálogo. Es el signo de lo binario, porque es el primero que nos pone en contacto con la dualidad. Mira, os voy a compartir aquí mismo ya, os voy a compartir un mapa, ¿vale? Quedaos un momentito aquí. Fijaos que cuando empezamos el viaje del zodiaco, Aries es el primer signo, Tauro, Géminis. Aquí empieza, digamos, lo masculino. Aquí lo femenino, el uno y el 2. Y aquí en Géminis, fijaos cómo es el símbolo de Géminis, es cuando empezamos a entender que todo se manifiesta en pares. Y atención porque también durante este vídeo voy a hablar de polaridad, porque como veis, todo el zodiaco se manifiesta en pares. Todo está en polaridad. Incluso todos los planetas también actúan en polaridad, porque nuestra conciencia tiende a dividir, excluir los extremos. Y aquí yo lo que quiero educar en este canal o lo que me gustaría retransmitir es que en realidad todo es un uno, es una unidad. Y Géminis justamente es el signo de la multiplicidad, que va en par con Sagitario. Fijaos, Sagitario está aquí, Sagitario está regido por Géminis. Géminis es un signo de aire que tiene mucho que ver con la mente. Y entonces ahora vamos a ver qué es todo esto, ¿vale? Quedaos con esta imagen, quería que lo vierais. Y sigamos con esto, ¿no? O sea, Géminis no representa solo los gemelos, sino que es el surgimiento de la dualidad como campo evolutivo. Géminis empieza a entender que hay dos, o sea, hay un uno y un otro. Entonces, lo que quiere hacer es conectar. Géminis es un conector y en él nace el lenguaje, la narrativa, el pensamiento, la duda, porque está regido por Mercurio, ¿sí? Y es el relator. Es súper interesante, todo esto vamos a ir un poquito más adelante, os voy a ir explicando cómo funciona esto, también es el juicio, la dispersión, ¿vale? El ruido interno y el concepto de inteligencia frente a intelecto. Oh, porque claro, esto nos va a obligar a diferenciar y también a discernir. Hablaré esto también hacia el final del vídeo. Pero, ¿qué es esto de la inteligencia? Vosotros os habéis preguntado qué es esto porque solemos confundir inteligencia con intelecto, ¿vale? Y claro que el aire tiene mucho que ver con lo intelectual, lo mental, lo que está aquí. Pero en realidad, a mí hay una definición de conciencia, perdón, de inteligencia que me gusta mucho, que es la capacidad de adaptarse al medio. Cualquiera que sea el medio, y tiene mucho que ver con la flexibilidad del signo mutable de Géminis, ¿vale? Entonces, confundimos inteligencia con intelecto por esa falta de discernimiento, de distinguir entre los conceptos. ¿Eh? Bien, por eso os digo que aquí nace el lenguaje, etiquetar, la narrativa, el pensamiento y la duda, cuestiona, se pregunta. ¿Ah? Pero, como digo, también es el juicio. Géminis no es que vaya buscando la unidad absoluta, sino la comprensión de la diferencia.
Nos pide que habitemos la multiplicidad sin fragmentarnos. Y en su sombra, en la sombra de Géminis, vive la hiperactividad mental, la desconexión del cuerpo, el miedo al vacío. En la luz de Géminis está la capacidad de tender puentes, ¿sí? De escuchar lo que no es yo sin sentir una amenaza. Esta es una habilidad que tiene el signo de Géminis. Y no estoy hablando de las personas Géminis, porque aquí hablamos de energías, no hablamos de personas, ¿de acuerdo? Tenemos esa tendencia a etiquetar, pues yo conozco un Géminis que no es así. Vamos a ver, por favor, no, 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 me va a dar algo. Bien, vamos a entender que este circuito de Géminis, porque todo lo tenemos en nuestro mapa, es un circuito evolutivo, ¿vale? Tú no hablarías y no sabrías razonar si no tuvieses a Géminis, por ejemplo. Vamos a ver, ya, ya vale, ¿eh? Seguimos. Entonces, vamos a necesitar, es por esto que vamos a necesitar un montón de trabajo, atención, emocional y de conexión con el cuerpo y la energía vital sexual, porque nos vamos a ir ahí. Big time. Pues la energía se va a ir mucho a la mente, con dos transpersonales, Plutón en Acuario y Urano en Géminis. Y digamos que ahora no hay ningún transpersonal en agua. Neptuno acaba de entrar en Aries, entonces vamos a necesitar muy mucho de ese trabajo de conexión con lo sensible, con lo emocional. Pues vamos a ver esta polarización de el pensamiento en formas ya conocidas. Fijaos, atención. La lucha, por ejemplo, de poder también entre la biología y lo mental, ¿sí? Lo mental tiene mucho que ver, pues, con ordenadores, computadoras, esto tiene que ver con Urano, ¿vale? Y la biología tiene más que ver con el cuerpo, la energía sexual. Fijaos que también esto ya es una cosa que nos diferencia de las máquinas. Iré más adelante a este capítulo, iré haciendo incisos en todo esto un poquito más, vamos a ir poco a poco, pero fijaos que nos quedamos mucho anclados en los pensamientos conocidos y vamos a ver quizás estas luchas de poder, ya que se nos va a poner enfrente esta dualidad y las luchas de poder con Plutón en Acuario. Bien, con Plutón en Acuario y dos signos de aire activados por los dioses del cambio, los transpersonales, va a estar, como digo, todo muy en el intelecto, en el aire, en la comunicación, pero debemos aprender, como digo, dentro de la no dualidad, o digamos, o la unión de la dualidad, en realidad como a compensar o abrazar el otro polo. Mercurio, por ejemplo, es el regente de Géminis como traductor del caos. Mercurio no es solo el planeta de la mente, es un mediador entre planos, ¿vale? Es el mensajero entre mundos, la capacidad de dar forma a lo informe, a lo abstracto. Es increíble lo que hace esta función, de conectar puntos invisibles. Pero cuando Mercurio, que es el regente de Géminis, se desconecta del alma, se convierte en ruido, en verborrea, en evasión racional y lógica. Solamente nos regimos por la lógica. Y la lógica, a ver, atención, ¿eh? La lógica es muy necesaria, pero claro, la lógica sin la sensibilidad o sin la apertura al misterio está incompleta, porque esto también entra en polaridad, ¿vale? Mercurio tiene un rol clave cuando sirve al corazón. Es medicina cuando se pone al servicio. ¿Cuándo? O sea, cuando hace esto. Porque cuando en realidad se pone al servicio del control, se puede convertir en una jaula. Urano en Géminis podría llevarnos a reprogramar el uso que damos a nuestras palabras, a las creencias, a las narrativas. ¿Son puentes esas narrativas, esos relatos, o son trincheras? Como Mercurio es el relator y entra en polaridad con Júpiter, Júpiter es la visión, la dirección, la verdad, las creencias. Aquí aparece el par Géminis-Sagitario, os lo he enseñado antes. ¿Qué relatos te cuentas? ¿A qué le das sentido? ¿Cómo te gustaría además que fuese esa narrativa ahora? ¿Qué es lo que ya ha perdido el sentido? Te hago estas preguntas, atención, ¿eh? Púntatelas. ¿Cómo podemos cuestionar las creencias y las verdades entendiendo que necesitamos nuevas visiones?
Y no por ello pensar que cuando hemos llegado a una revelación, sí, ya tenemos la verdad absoluta. Porque esto es lo que pasa en este eje de polaridad, ¿vale? Es, en realidad, necesitamos nuevas visiones, pero la visión es una dirección, ¿sí? Y es necesaria hasta que el cuestionamiento, la duda, ¿m? y la sensibilidad nos abren a nuevas opciones. ¿Somos capaces de sostener esto? ¿O nos vamos a quedar ahí anclados en, no, las verdades y las creencias no existen, esto no es verdad, o en el yo lo cuestiono todo, lo dudo todo, que está muy bien, porque hay que dudar, a eso nos va a llevar Urano en Géminis, pero sin despreciar o menospreciar la visión o la creencia. Claro, a lo que se resiste Urano es al, oye, ¿quieres salirte ya de las formas conocidas que me tienes todo los cojones ya? No sé cómo decirlo, ¿eh? No sé cómo decirlo. Entonces, Urano es el rayo de la conciencia liberadora. Y claro, es una energía transpersonal que no pide permiso y rompe, libera, rompe. ¿Ah? Es disruptivo. Es el principio de incertidumbre, fijaos. ¿Ah? Y de que todo puede cambiar en cualquier momento. Creo que esto ya lo hemos estado viviendo con ese tránsito de Urano por Tauro que nos ha desestabilizado completamente la realidad y ahora somos más conscientes de que en realidad sí que no hay nada que dure para siempre, que lo único eterno es el cambio. Creo que esto lo hemos estado digiriendo en este ciclo de los últimos años, 7 años de Urano en Tauro y con ese evento que ocurrió del COVID donde, vamos, aquello era una maldita locura, todo lo que pasaba cada día. Estaba Urano muy activo, por cierto. Bien, entonces, como rayo, llega donde ya no hay, o sea, Urano llega donde no hay oxígeno, donde el pensamiento se quedó fosilizado, por así decirlo, donde las estructuras mentales se han vuelto rígidas o se han vuelto cárceles. Es o un aparente seguro refugio en lo conocido. Pues claro, esa es nuestra tendencia. No, esto que yo pienso, esto que yo creo, esto es la verdad. Y esto. Y es verdad, vamos a ver que Urano se opone mucho a lo conservador. Entra en polaridad con Saturno. Y claro, ¿cómo podemos unir esa, conservar con la novedad, con el innovar? Porque no tiene una fuerza que flipas, es un transpersonal. Entonces, eh, ¿es lo conocido malo? No, ni es bueno ni malo, ¿ves? Ya empezamos con esta narrativa. Fíjate que en esta narrativa mental, porque esto es importante, ¿eh? ¿Cuánto está condicionando eso conocido la entrada de lo inevitable? ¿Vale? Porque nos resistimos, esto crea sufrimiento, nos resistimos a lo inevitable y lo inevitable, perdón, es la tecnología, el cambio, la evolución. Y como digo, eso, o sea, la oposición a esto no es viable. ¿m? Nos va a dar también una conciencia de lo que es inevitable, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos fluir con lo inevitable? Sin por ello perder nuestras raíces, ¿vale? Esto ya está uniendo pensamientos que están en oposición. Bien, mitológicamente, Urano está ligado a Prometeo, que es el titán que robó el fuego divino y lo entregó a la humanidad, la conciencia. Nos enseñó a hacer matemáticas, arquitectura, bien. Se supone que fue el que nos dio la evolución. Y Urano representa ese fuego, esa visión, esa conciencia, esa energía que libera. Pero esa entrega tiene un precio, porque fue castigado por los dioses a estar encadenado a una piedra y un águila se le comía el hígado todas las noches y luego se regeneraba durante el día. Madre mía, por favor. Qué historias, una maravilla. Entonces, eh, el precio de la entrega es la desestabilización. ¿Significa eso que no podemos buscar estabilidad? Sí, podemos buscar una estabilidad sabiendo que las cosas pueden cambiar de curso en cualquier momento, estando abiertos a lo nuevo, a lo inevitable, al cambio, a la sorpresa, porque tiene mucho que ver con la sorpresa, ¿vale? Entonces, eh, lo que nos muestra Urano es que
claro, no es cómodo, pero sí es radical. Que la creatividad de la vida es infinita, ¿sí? Y siempre hay lugar para nuevas formas. Entonces, fijaos que, claro, Urano tiene mucho que ver con la tecnología. ¿M? Y como vemos, claro, ¿qué es lo que está surgiendo aquí? La inteligencia artificial o la mente artificial. Entonces, em, Urano en Géminis nos va a llevar a la crisis del pensamiento binario. Urano entrará en Géminis en julio de 2025, os he puesto el tránsito, va a durar hasta 2032, son 7 años. Lo que está en juego no es solo la información, sino la forma en que pensamos, en que nos comunicamos, en que entendemos, en que conectamos, ¿vale? Y esto, claro, se va a ver digamos, en contraposición a la inteligencia artificial, evidentemente. Y esto tiene mucho que ver, como digo, también con Urano. Esto nos va a retar a que realmente descubramos qué es lo que nos hace humanos frente a las máquinas. Y como digo, si le ponemos demasiado énfasis a la mente y a la lógica, nos vamos a perder lo más humano que tenemos, que tiene que ver mucho con el cuerpo, la emoción, la energía sexual y vital. Sin por eso, es decir, no tenemos que entrar en esta contradicción de no, yo soy solo esto y solamente apoyo esto y no me importa la mente, lo racional y la lógica. No. ¿Entendéis que, o sea, realmente estamos ante una oportunidad de integrar las cosas? Eso sería lo ideal, vamos. Pero probablemente vayamos a entrar en un grave conflicto. ¿M? Entonces, vivimos inmersos en narrativas binarias polarizadas. Bueno, malo, yo, tú, razón, emoción. Fijaos cómo estamos totalmente desintegrados, ¿vale? Masculino, femenino. Y Urano, en este caso, va a dinamitar esto, o sea, va a poner en Géminis, Urano en Géminis, ¿eh? No para disolver eso, sino para mostrar que ninguno por sí solo contiene la verdad. Es el, es el todo, es el par lo que cuenta, ¿sí? Este tránsito nos obliga a preguntarnos cuánto de lo que pienso es mío. Y si mi mente es solo un campo condicionado, pues claro que es un campo condicionado, evidentemente es un campo condicionado. Pero por eso también nos va a llevar a pensamientos creativos, duda, cuestionamiento. Lo cual no quiere decir, ¿vale? La saturación mental, en este caso, que puede haber mucha, no es el problema, es un síntoma, ¿vale? El verdadero desafío es dejar de identificarse con ese flujo incesante de pensamiento y aprender a escucharlo, como si escucháramos, no sé, la radio, como si escucháramos un niño asustado. ¿Somos capaces de observar y convertirnos en un testigo, en este caso? Bien, en realidad vamos hacia una conciencia no dual, lo que sostiene los polos. Idealmente, espiritualmente, el camino espiritual sería eso. Pero en realidad lo que podemos ir es a una polarización absoluta. ¿M? Entonces, la no dualidad no significa que todo sea lo mismo y que los dos extremos no existen. Pues claro que sí, no dual es una contradicción en sí misma porque todo es dual, pero se refiere a ver que la vida funciona en pares y que todo es uno en realidad, ¿vale? Todo es sostenido por una misma conciencia, pero es diverso. Esto es lo que nos dice Géminis. Es diverso y viene en pares. Así que no solo somos conscientes de la dualidad, sino de la multiplicidad. ¡Ah! Hay muchos pares, hay muchas cosas que conectar, ¿vale? Y este Urano Géminis puede ser la oportunidad para dejar de vivir atrapados entre dos polos y comenzar a escuchar el campo vincular, el campo relacional que nos une. ¿M? Y para esto la astrología puede ayudar mucho, así como otras herramientas. Yo también estoy en el camino de Tantra, la conciencia no dual, o también puede ocurrir que por miedo a sostener la aparente contradicción, nos polaricemos mucho más. Sí, como, "Ah, yo no quiero esto, esto es así, y es como ha sido siempre". Y es posible que tome forma un control férreo a la información, porque lo que ocurre con Urano en Géminis es que ya hemos visto cómo la información hoy en día nos llega por miles de canales. Antiguamente, o sea, y es verdad, o sea, yo recuerdo cuando era pequeña, pues tenías unos cuantos periódicos, tenías dos canales de televisión, teníamos dos canales de televisión, entonces, claro, lo que dice el canal y con lo quien ha programado ese canal, pues esto así es como se programa la realidad.
De la misma manera que esa conciencia artificial está programada desde un sesgo cognitivo de confirmación, ¿sí? O sea, que vamos buscando siempre lo que se ajusta a nuestra visión y nuestra creencia. Yo también lo hago, es decir, todos lo hacemos, ¿vale? Entonces, em, esto puede ser que haga que, como hay un montón de información que ahora va circulando por Internet, eso tiene que ver con Acuario, con Urano, ¿vale? Haya un control mucho más férreo de lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Os acordáis aquello que ponían de fact check y estas cosas? Bien, podría ser todavía peor la cosa, evidentemente. Porque claro, el que tengamos las visiones múltiples, narrativas múltiples, no significa que tengamos que comprar cualquier cosa. A ver, ¿eh? Y es por eso que tenemos que aprender en este tránsito a usar la lógica, el discernimiento y el cuestionamiento y la intuición, o sea, la intuición también. ¿M? Vale, entonces, no debemos tragarnos cualquier invención, porque por ahí hay muchas mentes muy creativas que se inventan unas cosas que, o sea, empezando por los que nos llegan también a veces por canales oficiales. ¡Ah! Perdón, lo que acabo de decir, madre mía. Cualquier invención de la mente, ¿no? Vagando por el campo de la creatividad, pues claro, cuando empezamos a vagar por el campo de la creatividad, que eso nos lleva a Urano, podemos encontrar, y si nos encontramos ahí con Neptuno, ¡oh! Todavía más fantástica la narrativa, ¿no? Entonces, por eso digo que tendremos que desarrollar muchísimo más la intuición y el discernimiento, la pregunta, el cuestionamiento, la lógica, a la vez, ¿vale? Es decir, tiene mucho énfasis esa parte de la mente, la lógica, el pensamiento, todo esto, pero, como digo, no debemos desconectarnos de nuestra parte humana y sobre todo de esa parte de la intuición y confiar, entrenar la intuición y confiar muchísimo en ella, ¿vale? Aparte de esa capacidad para diferenciar, discernir. Vale, Géminis, por eso digo que el discernimiento, la lógica, la duda. Géminis manifiesta los opuestos, la dualidad, como digo, los opuestos. Y en ese atravesar de la conciencia se revela el testigo, el que está ahí en el medio, en el centro, en el corazón, en el centro de la conciencia. Y es la voz que no juzga estar en el medio, que no divide, o sea, que ve los dos lados, ¿ah? Y que sabe que las etiquetas son necesarias para dar vida, para dar forma. Debemos etiquetar para entender, ¿vale? Pero la conciencia y el conocimiento no paran ahí. Es más, el conocimiento siempre sigue avanzando, llegamos a revelaciones, llegamos a verdades y esas verdades deben seguir siendo cuestionadas, sí, por no son verdades absolutas. Entonces, fijaos que este es el movimiento de la polaridad Géminis-Sagitario. Em, Así que con esto llegamos a la conciencia que está antes de que el pensamiento se forme. Tía, ¿qué es esto que me está contando esta tía? ¿Pero está fumado algo, Loli? No, mira, la verdad es que no. Siento ahí inspirada. ¿Eh? Este tránsito activa la posibilidad de relaciones más honestas. Así, si entramos en el campo relacional, relaciones más honestas, de no estar proyectando nuestras ideas en el otro, de ser capaces de sostener otras visiones. Ah, sino escuchando lo que el otro despierta en nosotros. ¿A qué nos está abriendo esa otredad? El otro ya no como amenaza, sino como un reflejo o como algo que a lo mejor no he visto, no tengo integrado, o un interlocutor. Está siendo un interlocutor del alma, de algo. O sea, esto requiere un enorme trabajo de sombra también. ¿Qué es la sombra? Lo que no veo. Lo que no veo. Y normalmente no vemos lo que está en el otro lado. Esto trae muchos desafíos, ¿vale? Urano y los planetas transpersonales son puertas de desprogramación. Durante su paso por Géminis, el paso de Urano activará aspectos con Neptuno y Plutón, ¿vale? Urano y Neptuno pueden ser revelaciones espirituales, saltos de visión, colapso de creencias idealizadas, apertura al misterio desde una mente más clara, pero podría pasar cosas también, o sea, esto se podría ir al carajo, pero no, esto es
una visión un poco ideal, ¿no? De Urano a Plutón, la confrontación con estructuras mentales de poder, caída de relatos autoimpuestos o de imposiciones, el rescate de un deseo más auténtico, más libre, o podría ser también una manipulación total, ya que hay una fuerza, o sea, con Plutón somos conscientes de que hay una fuerza que se quiere imponer a otra a toda costa. ¿M? Estos aspectos, claro, pueden ser intensos, pero también profundamente liberadores, si elegimos rendirnos al proceso. Y no rendirnos como derrota, ¡ay, me han derrotado! No, sino como una forma de presencia lúcida, ¿m? Sin resistencia. Esos aspectos, como digo, ¿nos pueden llevar hacia una mente sagrada? Pues ya lo veremos, ¿no? Urano en Géminis viene a perfeccionar la mente. ¿O qué es lo que va a hacer con nuestra mente? Con nuestra inteligencia o capacidad de adaptarnos al medio. ¿Cómo nos vamos a adaptar al desafío de la inteligencia de la mente artificial? ¿Mm? Por eso digo que tenemos que ir muy mucho a lo que nos hace humanos. Esto va a ser como la guerra de las galaxias. ¿Eh? ¿A qué no nos han contado ya esto en películas? ¿Eh? Y en libros, empezando por Philip K. Dick, con su Sueñan los androides con ovejas eléctricas. ¿Os acordáis de la maravillosa película Blade Runner? Tiene un trasfondo bastante filosófico. Em, Esto viene a recordarnos en realidad que no somos la mente, que hay un espacio desde el cual podemos amar sin entender o entender sin polarizar, elegir sin explicar, ¿sí? O qué maneras podemos encontrar de explicar, que no sea un vómito ahí de verborrea, hay un espacio desde el cual podemos, o sea, podemos prestar atención a la, como digo, a la parte más humana que nos diferencia de las máquinas, súper importante, de esa inteligencia o mente artificial, que en el fondo, o sea, le pueden meter todos los datos que tú quieras, pero, y puede parecer, ¿no? Puede llegar a emular a un humano, pero al final hay algo, esa imperfección, ¿no? Esa parte, como digo, emocional, que a lo mejor pues, se siente herida, que se cabrea, que no hace las cosas como toca, y más cosas, porque ahí podemos bucear hasta el infinito. No sabemos nada, además, no investigamos para nada. Esto yo lo he investigado bastante, ¿eh? Y el tema de la energía sexual, o sea, la energía sexual y cómo funciona esa fuerza de la vida. Súper interesante. Esto puede también ponerse muy in the spotlight, ¿m? En el centro de atención, y puede ser extremadamente útil con estos tránsitos que vamos a vivir, ¿vale? El campo de lo sensible, lo emocional, la energía sexual, lo que nos hace profunda y radicalmente diferentes a las máquinas o a la mente artificial. O es que en el fondo, claro, nosotros somos algún tipo de máquina orgánica. ¿M? Nos va a confrontar con muchos pensamientos también de, ¿es las máquinas humanas? ¿Hasta dónde pueden emular a los humanos? Esa es la dualidad que debemos superar y nos vamos a ver muy confrontados con la dualidad y con la polarización. Y la polarización consiste en excluir el otro extremo. Pero como vemos, una vez más os lo enseño para que nos acordemos antes de terminar, ¿vale? Todo viene en pares, todo entra en polaridad. Es cuando encarnamos aquí, sí, nos encontramos en ejes, en pares, ¿sí? Todo tiene su contraparte, incluso todas las partículas tienen su contrapartícula, ¿vale? Así que es un desafío el no excluir y cómo podemos incluir las variables sin perder nuestro sentido, sin perder nuestras raíces, sin perder lo conocido, pero dejándonos también, dejando abrazar lo nuevo. Esto va a ser sumamente interesante y quizás, yo te digo, si este llamado no es a pensar demasiado, sino a pensar desde otro lugar. ¿Os dais cuenta? Pensar y discernir, entender, percibir desde otro lugar. Si quieres descubrir, además, qué procesos se van a activar en tu carta y cómo los puedes encarar, puedes reservar una sesión conmigo en info@anacibrian.com y me gustaría que me dejaras comentarios de
qué piensas tú, qué te parece toda esta historia, lo que te acabo de contar, cómo lo estás viviendo, ¿sí? ¿Cómo entrarías tú en debate con esto? Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo con otras personas. Estaría muy bien para ayudar a este canal a que yo siga poniendo cosas. Y dime qué te ha parecido este vídeo y de qué más te gustaría que hablara, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estéis muy bien y ya llega ese Urano Géminis. ¡Otras! Ya veremos, veremos.